Gracias, señor Palmeros. Buenos días, hermanos. Buenas tardes para esta zona del planeta. Y bueno, bienvenidos a este sexto día de la fiesta de Tabernáculo, a todo lugar donde quiera que llegue este servicio. Damos las gracias a Dios por habernos dado esta fiesta, por habernos convidado a esta fiesta. Damos las gracias también a Dios por el alimento espiritual que hemos recibido, el alimento físico. Indudablemente que damos las gracias a nuestro Padre porque nos ha dado el alimento a todos los llamados, sus hijos, que se han esmerado en guardar esta fiesta santa de Dios. Durante la fiesta hemos tenido, como dije, alimento espiritual variado, con diferentes tópicos muy interesantes, por cierto, diferentes expositores, con algunos hermanos que ya duermen, como el caso del señor Anton, del señor Mortensen, que sin duda ellos nos han dejado un legado importante por escrito y también por video, gracias a Dios. Y también hemos tenido el alimento que nos han entregado los hermanos, que forman parte de los que esperan con esperanza aquel futuro prometido cuando regrese Jesucristo. Y en este sexto día, hermanos, me gustaría un poco condimentar este gran banquete espiritual que hemos tenido hasta ahora, condimentarlo con un pequeño aderezo más, porque a los tabernáculos venimos a repetir y repetir, ¿verdad? Las palabras pronunciadas por todos aquellos llamados de todas las edades, apóstoles, profetas de Dios, por supuesto, seguidores de Jesucristo, dado que la palabra de Dios es la misma siempre. Lo fue antes, lo es ahora y lo será en el futuro. No hay, si buscamos algo nuevo, una nueva comprensión, difícil. La palabra de Dios siempre será la misma, el mensaje. Y bueno, miraba la noche del sábado recién pasado, el sábado de Tabernáculos, un video de una página judía donde se transmite en directo de cómo ellos reciben el sábado. Y me llamó mucho la atención la forma, con la forma que lo hacen, se ponen una vestimenta especial y también hacen unos rituales especiales que tienen ellos para guardar el séptimo día y también para guardar las fiestas santas. Recordemos que a partir del Nuevo Testamento, donde Jesús estuvo en esta tierra, nuestro hermano Jesucristo mandó a sus discípulos celebrar la Pascua, pero no matando un cordero, como era la costumbre en aquellos días, sino que lavándose los pies los unos a los otros, compartiendo, por supuesto, el pan sin levadura, los unos con los otros,
y también tomando el vino, como dijo Jesucristo, que representa su sangre derramada. Y es lo que hacemos nosotros en la actualidad. Tiene, por supuesto, un profundo significado y es lo que repetimos nosotros de año en año en esta edad en la cual nos encontramos, de acuerdo con la ordenanza de Jesucristo. Y sabemos también, hemos aprendido que el pueblo judío hasta el día de hoy no reconoce a Jesucristo. Veamos por favor, para comenzar, unas palabras de Jesús mismo preservadas por Juan, del por qué no lo reconocen, para ir dando contexto a esto. Veamos por favor en el Juan capítulo 10, verso 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedraréis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le responde: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Refiriéndose, por supuesto, a lo que indica Salmos 82:6, que dice exactamente lo mismo. Y bueno, hasta el día de hoy, los maestros de la ley echan manos a este versículo mencionado aquí, que Jesucristo, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Conocemos que hay muchos versos que testifican que Jesús sí es el primogénito de Dios, por todas las señales que Él dio. Y también lo hemos podido comprobar durante esta fiesta. Y por supuesto, durante los años que llevamos estudiando la santa palabra de Dios. Pero estos hombres, apegados a rituales antiguos hechos por hombres, siguen no reconociendo la gloria de Jesucristo. Ahora, la fiesta de los tabernáculos para nosotros no es como lo hacía el pueblo judío en la época de Jesucristo. A partir del Nuevo Testamento, que comenzó con Jesucristo, es algo que debemos aclarar, porque nosotros somos la herencia y tenemos que tenerlo claro. Y para eso estamos acá, para meter un poco más la nariz en ciertos temas y tratar de aclararlo de alguna manera. Espero conseguirlo. Sabemos que los sacrificios, los lavamientos preparatorios que indica la ley de Moisés ya cesaron. Los rituales que hoy vemos en las redes sociales, como les comenté,
Y las maneras de celebrar la fiesta de los tabernáculos y las otras fiestas son muy diferentes a cómo se aplica a partir del Nuevo Testamento después de todo lo que hizo Jesucristo. Hay indicios claros en las Escrituras que los apóstoles y todos los que seguían a Jesús dejaron de celebrar las fiestas con los rituales típicos de la época donde los judíos estaban aplicando todos estos rituales. Veamos por favor en Juan, hoy día estaremos bastante en Juan, que Juan es el más explícito en estos detalles. Juan 7, verso 1 en adelante. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Juan aquí manifiesta una cierta distancia con los judíos cuando leemos este último verso. ¿Por qué lo harían? Recordemos que Juan, el apóstol Juan, era judío, era natural de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien trabajaba como pescador incluso. Juan usa estas expresiones en su relato aquí en la Biblia, y también lo hace en otro lugar cuando dice la Pascua, una fiesta de los judíos. Pienso que lo hace porque ya no participaba de esos rituales que los judíos suelen hacer. Bueno, puede tomarse como una especulación mía, pero sin duda a lo largo de los años los hombres fueron añadiendo diversas costumbres humanas que no habían sido entregadas originalmente por Moisés para las fiestas santas. Jesucristo, por supuesto, estaba muy al tanto de todas estas cosas, e imagino que con su estudio de la santa palabra de la Biblia, vio que no estaba bien, estaba mal. Los rituales físicos, sobre todo, detalles, por ejemplo, de qué llevar en la mano izquierda, qué llevar en la mano derecha, cómo bailar, cómo patear el suelo, porque ellos hacen todos esos rituales, patean el suelo de qué forma hay que hacerlo, cómo verter agua, todas cosas metidas dentro de ellos con estrictas leyes farisaicas que le llaman. Incluso se daba instrucciones de cómo construir la cabaña. Recordemos que ellos lo hacían con palmeras, y hay toda una instrucción al respecto. Bueno, en fin, muchas cosas que se alejan del verdadero origen de la fiesta para caer en rudimentos físicos. Recordemos también que ellos usan el libro que se llama el Talmud, que es un libro que principalmente lo usan como un código civil, un código religioso que está lleno de tradiciones judías, con parábolas, con historias. Es un libro que tal vez leen más que la Torá. Y bueno, veamos por favor en Juan, sigamos en Juan un poquito más atrás, Jesús hablando con una mujer
samaritana, en Juan 4, recordemos que los judíos miraban en menos a estas personas, como escuchamos ayer en la grabación. Yo diría que incluso hacían ellos excepción de personas con los samaritanos. Juan 4, verso 19 en adelante, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Refiriéndose obviamente la mujer samaritana al pueblo judío, por eso dice vosotros. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él en alguna medida hace una especie de defensa de los judíos, ¿verdad? Luego dice: mas la hora viene y ahora es, y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cualquiera que escuchara decir a alguna persona palabras similares, en la actualidad pensaría: este hombre es un presumido, se cree... Bueno, lo mismo que decían los judíos. Está fanfarroneando. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Bueno, las personas tienen derecho a pensar lo que bien les parezca, ¿verdad? Bueno, y los pensamientos generalmente son despectivos o son despreciativos, por decirlo de alguna manera. Cuando alguien insinúa hacer algo, son cosas muy humanas, por supuesto. ¿Existirán estos pensamientos en la iglesia de Dios? Me pregunto. Que miran con curiosidad este pequeño grupo que hace servicio con los medios que tenemos. Dirán, tal vez, supongo: ¿quiénes son estos que hacen servicio, que hablan sermoncillos y que ni tienen ministro? Seremos los menospreciados, tal vez, como dijo el señor Mortensen en la grabación de ayer. ¿Quién sabe? Bueno, en fin, Jesucristo dijo en todo caso que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No con elementales ritos, y menos adorar a dirigentes, líderes. Son cosas que vemos hoy en día que hacen otras denominaciones de iglesia. Veamos por favor en Juan, volvamos en el mismo Juan, pero al principio, en Juan 1, verso 6 en adelante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Y el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos y los suyos no le recibieron, pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos nosotros, hermano. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Dios es el que llama, hemos aprendido. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Saltemos al verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los hombres hoy en día han cambiado la ley de Dios. Debemos estar atentos de no ser engañados, no caer en ritualidades físicas que nos alejan de la verdad de Dios. Jesucristo nos entregó su ejemplo en todo. Volvamos por favor a Juan 7. Juan 7, verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Sabiendo Jesús lo que se estaba fraguando en contra de él, en las sombras. Y esto ocurría en plena fiesta de los tabernáculos, hermano. Al parecer no había armonía entre los llamados hermanos. Por algo le dice, ustedes no cumplen la ley. Versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió y le dijo, una hora hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la incircuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús aquí nos llama a pensar, a discernir acerca de lo que hacemos. Él instituyó nuevos símbolos, una nueva ceremonia para la Pascua en el Nuevo Testamento. Asimismo debemos observar que ¿qué hizo él en su última fiesta de tabernáculos y el último gran día? ¿Qué actividades realizó? Veamos por favor un poco más adelante de donde estábamos en el mismo capítulo 7, pero ahora en el verso 37. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Recordemos que los judíos hacían rituales, ¿verdad? Y uno de ellos, de esos rituales, era que el sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé. Lo hacían todos los días de la fiesta de tabernáculos. Ritualmente. Y sumergían un recipiente de oro que sacaban agua con él y luego volvían en procesión de regreso al templo. Y luego esa misma agua la derramaban sobre el tabernáculo. Jesús seguro veía estas cosas. ¿Cómo le hago entender a esta gente que lo que hacen no corresponde? Pensaba que se estaba poniendo complicada la cosa dentro de la grey. ¿Por qué? Porque los seres humanos van cada día poniéndole cosas diferentes a la ordenanza entregada originalmente por Dios. Lo pueden revisar si quieren en Números 29:12 en adelante, donde se indica que las libaciones o sacrificios que debían hacerse solo se debían hacer con corderos cada día. Corderos. Pero estos hombres lo hacían con agua. De ahí que Jesús alzó la voz. Jesucristo alzó la voz, hermanos. En el último gran día, indica el verso 37 como leímos. Jesucristo, sabemos que Él fue hecho hombre. Y los hombres disciernen, piensan las cosas. Lo mismo que debemos hacer nosotros en la actualidad, mirar y discernir. Y veía estas cosas que las personas hacían dejándose llevar por ritos no mandatados por Dios. Bueno, aprovechando de que hablé de las aguas, veamos por favor en Isaías capítulo 22, verso 3 en adelante, dice, capítulo 12, verso 3 en adelante, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La iglesia de Dios, hermanos. Y esto es lo que hacemos nosotros hoy. Sacamos agua del pozo que se nos ha dejado para que en aquel día estemos plenos con fortaleza, hermano, con discernimiento. Hoy lo hacemos con gozo porque es el mandato de Dios hacerlo, con alegría durante la fiesta santa de Dios de los tabernáculos. Entre paréntesis también este evento de la extracción de agua al que hizo referencia Jesús cuando enseñó en el último gran día de la fiesta, que el apóstol Juan registró en el capítulo Juan de 7:37, lo enseñó
comenzando el último gran día, es decir, a la puesta de sol del séptimo día de Cabañas. ¿Por qué dice? Volvamos a Juan, por favor. A Juan 7. Bueno, son detalles que tal vez a nadie le interesa, pero a mí me llamó la atención. Juan 7, verso 53. Dice: cada uno se fue a su casa. Luego en el capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ejemplo de Jesús: guardar matinalmente el último gran día, a la salida del sol. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, quiero decir. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, la historia sabemos cómo continúa. Pero bueno, en ninguna parte, quiero enfatizar eso, en ninguna parte del Nuevo Testamento a Jesús lo encontramos participando directamente de las costumbres judías, sobre todo de las que se hacían en tabernáculo. Tampoco las condenó. Más bien nos dio el ejemplo para que todos aquellos que le sigan a partir del Nuevo Testamento lo hagan conforme a lo que él hizo. ¿Y qué es lo que debemos imitar los llamados de esta edad? Los judíos, incluso hoy, insinúan que hay muchas cosas que no se escribieron de los profetas y de los apóstoles y de incluso Jesús mismo, y lo dicen de esta manera, para acomodar la historia. ¿Qué les parece, hermano? ¿Será una nueva forma de ataque que tenemos los llamados de esta edad? ¿Acaso estará airado Dios con estas cosas? Juzgue usted mismo, pues. Nuestro deber es celebrar la fiesta de tabernáculos al modo de como Jesús lo hizo. Ciertamente, en el milenio, Jerusalén volverá a ser un centro de adoración cuando regrese Jesucristo. Veamos por favor en Zacarías capítulo 14, el último capítulo de Zacarías, capítulo 14, verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá
que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. El futuro, hermanos, aquí, en estos versos, cuando estemos todos, como dice la santa palabra de Dios, unidos o lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera el viento, de todo viento de doctrina, como lo indica Efesios 4:14 en adelante. Bueno, con este entendimiento, hagamos que nuestro gozo en la fiesta de tabernáculos no sea contaminado con nada. Sabemos que tenemos diferentes aderezos, diferentes situaciones que hacen que esta fiesta, y bueno, cada fiesta sea inolvidable. Por supuesto, recordemos siempre que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que no olvidemos eso, hermanos. Hasta la próxima.